Ahora vamos a hablar de frecuencia. Ya hemos hablado anteriormente acerca de lo que era el periodo. Y tú sabes qué es frecuencia, lo hemos venido estudiando en el movimiento circular. En ese sentido, la frecuencia llevado acá al movimiento armónico simple, vamos a decir que mide la razón de las oscilaciones por unidad de tiempo. Lo vamos a determinar de esa forma, ¿ve? Como la cantidad de oscilaciones, ahí está, cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. En pocas palabras, también se va a determinar como la inversa del periodo. ¿Y en qué medimos la frecuencia? En Hertz. Sin embargo, cuando estudiamos el movimiento armónico simple, lo que debemos estar claros es en la frecuencia cíclica. No es lo mismo decir frecuencia. La frecuencia cíclica tiene que ver con los movimientos oscilatorios. En el caso del movimiento armónico simple que nosotros vamos a empezar a estudiar, debemos relacionar esa frecuencia cíclica con la frecuencia o también la frecuencia cíclica con el periodo. En ese sentido, la frecuencia cíclica es una cantidad escalar, el cual nos va a permitir utilizar en el movimiento oscilatorio. Pero ¿cómo se va a determinar? Como la cantidad de oscilaciones completas por unidad de tiempo. Y mira cómo se determina. ¿Ve? Se calcula como 2pi dividido con el periodo o también 2pi multiplicado por la frecuencia. Aparentemente algo similar a la velocidad angular, ¿verdad? Pero no es velocidad angular. Hay que tener cuidado, ¿ya? Es frecuencia cíclica en los movimientos oscilatorios y se escribe de esta forma. Ahora, recordemos un poquito más. Acá tenemos dos cuerpos oscilantes en diferentes planos, uno en el plano vertical y otro en el plano inclinado. Si consideramos que ambos cuerpos son de la misma masa, ahí está, y unidos al mismo resorte, ojo que este plano es liso y acá se desprecian los efectos del aire en ambos casos. Entonces, tú ya sabes que el periodo de oscilación se va a determinar como 2pi, la raíz de la masa entre la constante. ¿Cómo la frecuencia cíclica se calcula como 2pi sobre el periodo? Al reemplazar el periodo, mira lo que me va a salir. Al reemplazar el periodo se obtiene, mira lo que voy a obtener, se obtiene. Si esto de acá lo reemplazo acá, lo que te va a salir es que la frecuencia cíclica se calcula como la raíz de gamma, para recordarlo, ¿no? Raíz de gamma. Muy bien, una forma práctica, creo yo, para recordar cómo determinar la frecuencia cíclica en un sistema masa-resorte. Ahora vamos a estudiar la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Te has preguntado nuevamente tú por qué le llamamos armónico simple? Sí, ¿verdad? Porque las ecuaciones que representan a este movimiento va a estar en función del seno o coseno. Pero, ¿qué información me trae esta ecuación? Me va a traer información como es el caso de la posición, la velocidad, aceleración, el periodo o la frecuencia. Entonces, analicemos y determinemos entonces la ecuación del movimiento armónico simple. Oye, pero para esto vamos a guiarnos de algo sencillo. Imagínate tú que tengo un cuerpo por acá y voy a hacer que el cuerpo describa un movimiento periódico. Este es un movimiento periódico, siempre y cuando sea un movimiento circular uniforme. Si el movimiento es uniforme, significa que será un movimiento periódico. Pero eso de acá no tiene nada que ver hasta el momento con el movimiento oscilatorio. Pero si nosotros estamos justo al mediodía, nos ubicamos en el patio de nuestra casa y observamos la proyección de la sombra, vas a ver cómo la sombra, mira, ve, ejecuta un movimiento de vaivén. Es decir, la sombra va a ejecutar un movimiento oscilatorio. En ese sentido, analicemos por acá el movimiento circular
de una partícula y la proyección de su sombra. Pero como bien tú sabes, todo movimiento tiene un inicio del movimiento. Voy a suponer que en este punto sea el inicio del movimiento circular. Mira, observa, y ahí empezamos, ¿ve? O sea, el movimiento circular tiene un punto de inicio. Entonces vamos a suponer por acá que la partícula haya iniciado su movimiento acá. Justo aquí inicia el movimiento circular en el instante t igual a 0. Acá está arrancando el movimiento circular. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Acá está el movimiento circular de la partícula y lo que vas a hacer es agarrar el centro del movimiento circular y lo vamos a proyectar, a trazar de forma perpendicular al plano donde vamos a analizar la proyección de la sombra. Esto es perpendicular, ¿ve? Una vez que lo uno en forma perpendicular, esta perpendicular me va a representar a mí la posición de equilibrio. Oye, yo quiero la sombra en tiempo cero, plan, lo proyecto. Proyecto la sombra y acá está la sombra en tiempo cero. Entonces, para mí esto representa inicio del movimiento circular y para mí acá representa inicio del movimiento armónico simple. Pasado cierto tiempo, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Oye, aquí está el inicio del movimiento circular. Este angulito que se forma con la línea que une a la posición de equilibrio, le vamos a llamar con el nombre de ángulo de fase inicial. Ángulo de fase inicial. Muy bien, pasado cierto tiempo, esta partícula habrá avanzado acá. Aquí estará en el instante t. Y en ese instante t, esta partícula ha recorrido un cierto ángulo. Y este ángulo barrido, tú ya sabes cómo se calcula. El ángulo barrido se va a calcular como la rapidez angular por el tiempo empleado. Oye, pero si tú lo proyectas en el instante t, ¿qué ocurre? Para este instante t, la partícula estará en una posición. Y en una posición que le vamos a determinar por acá, el cual va a ser la posición en el instante de tiempo t. Oye, pero si esto de acá tú lo ubicas hacia arriba, esto es el radio de la circunferencia y te han enseñado a ti que esta horizontal se calcula sí o no como r seno de todo este ángulo. Entonces digo por acá, de la figura, ¿qué observo en la figura? Sí o no, en la figura observo que x sub t va a ser igual a r seno del ángulo, pero ese ángulo viene a ser teta más alfa. Aquí lo voy a colocar teta más alfa. Donde, acá hay algo interesante, ¿eh? Donde este radio de la circunferencia, mira, ve, la partícula oscila respecto a la posición de equilibrio, pero esa oscilación es la sombra, pero la sombra tiene extremos y el extremo de la sombra va a ser cuando la partícula llegue a este extremo y la distancia de acá hasta acá es el radio. Eso significa que r, que es el radio de la circunferencia, representa el radio de la circunferencia, representa la amplitud. Ahí está. Y teta se va a calcular, ¿cómo se calcula teta? Como la rapidez angular por el tiempo empleado, o sea, omega por t. Muy bien, reemplazamos. Si tú reemplazas, mira lo que vas a sacar. Reemplazamos y obtenemos que la posición del movimiento armónico simple en cualquier instante t se va a calcular como r, pero r representa la amplitud, o sea, sería a seno de teta, pero teta es omega t, más alfa. Y nosotros en el movimiento armónico simple, a esto de acá le llamamos amplitud, frecuencia cíclica, y el alfa nos va a representar el ángulo de fase inicial. La pregunta es, ¿y cómo calcularíamos nosotros el ángulo de fase inicial? ¿Hay alguna forma de calcular? Sí. Y para esto, para calcular el ángulo de fase inicial, vamos a hacerlo de una forma sencilla. Mira por acá.
Para calcular el ángulo de fase inicial de una forma sencilla, lo que vamos a hacer es proyectar la sombra del movimiento circular uniforme al plano de oscilación. Permíteme acá un rato. Acá está. Imagínate tú que el plano de oscilación sea esto de acá. Este es el plano de oscilación. Oye, si una partícula está oscilando sobre este plano, lo primero que tengo que hacer es ubicar su posición de equilibrio, porque se supone que el movimiento oscilatorio se da respecto de una posición de equilibrio. Oye, yo no sé dónde está la posición de equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es agarrar el centro del movimiento circular y desde el centro del movimiento circular trazar una línea perpendicular al plano de oscilación. Entonces, esto es la posición de equilibrio. ¿Qué se hace? El centro se une con la posición de equilibrio. Una vez que tú unes con la posición de equilibrio el centro, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a colocar una división del movimiento circular. Es decir, la circunferencia lo vas a dividir en dos. Una vez dividido en dos la circunferencia, vas a colocar una línea paralelo al plano de oscilación. Entonces digo acá, línea paralelo, ¿a quién? Al plano de oscilación. Ahí está, línea paralela al plano de oscilación. Profesor, ¿y si el movimiento fuese inclinado? Nuevamente coloco la circunferencia, lo divido en dos, la mitad de la circunferencia tiene que apuntar o tiene que ser paralelo al plano de oscilación, ¿correcto? Muy bien, en este caso, como el plano de oscilación es horizontal, mira, ve, la línea que divide también tiene que ser horizontal. ¿Y qué nos va a representar? Acá viene algo interesante. ¿Qué ocurre si la partícula se mueve a la derecha? ¿O qué ocurre si la partícula se mueve a la izquierda? Entonces, aquí, cuando usted toma la circunferencia, la vamos a dividir en dos. Mire esto, ve. Los movimientos que usted ejecute en el movimiento circular siempre tienen que ser en sentidos. ¿Qué sentidos? ¿Qué sentido es esto, por favor? Sentido antihorario, no te olvides. Todo movimiento circular que usted utilice para proyectar y calcular el ángulo de fase inicial tiene que ser siempre en sentidos antihorarios. ¿Y qué va a representar estos sentidos antihorarios? La parte de arriba que tú has dividido, la circunferencia, nos va a indicar que el movimiento es a la izquierda. Ahí está. La parte de arriba corresponde al movimiento a la izquierda. En cambio, la división de la parte de abajo va a corresponder un movimiento hacia la derecha. Qué interesante, ¿no? Dividimos la circunferencia en dos. La parte de arriba corresponde al movimiento a la izquierda y la parte de abajo corresponde al movimiento a la derecha. Si la partícula se mueve hacia la izquierda, proyectamos arriba de la circunferencia. Pero si la partícula se mueve hacia la derecha, proyectamos abajo de la circunferencia. Interesante, ¿no? Veamos un ejemplo para que lo veas mejor. Dice, una partícula inicia un más. Una partícula inicia un más. ¿Pero dónde inicia un más? En x igual a medios. Por acá, como tú bien sabes, x significa movimiento horizontal. Entonces voy a ubicar por acá la partícula que ejecuta un más. Acá está bien. ¿Pero dónde inicia el movimiento el más? En a medios. Profesor, hay que colocar el eje. Este es el eje. El eje es la llamada posición de equilibrio. Oye, profesor, pero acá dice la partícula inicia en a medios, positivo. A la derecha positivo y a la izquierda negativo. En este caso está arrancando en x igual más a medios, o sea, a la derecha. La partícula está iniciando el más ahí. ¿Pero qué más? Moviéndose a la izquierda. Si se mueve a la izquierda, tiene que ser así, moviéndose a la izquierda, donde A es la amplitud. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que vas a hacer ahora es colocar una circunferencia.
Pero esta circunferencia que vas a colocar tiene que unir su centro, ¿a quién? A la posición de equilibrio. Porque yo puedo colocar una circunferencia por acá, por acá, por acá, un montón de circunferencias. No. Hay que colocar una circunferencia cuyo centro debe estar contenido en la posición de equilibrio. Entonces ya coloqué el centro. Una vez colocado el centro, hay que colocar la circunferencia. ¿Ya está la circunferencia, profesor? Muy bien, ya está la circunferencia. Una vez colocado la circunferencia, yo tengo que identificar lo siguiente. Profesor, acá dice que se está moviendo a la izquierda. A izquierda. Primero, tengo que hacer una división de la circunferencia. Ahí está, ya hice la división. Esta es la paralela al plano de oscilación. Este es el centro. Muy bien, ¿qué más? Profesor, una vez dividido, lo de arriba, acá está, representa el movimiento a la izquierda. Y lo de abajo representa el movimiento a la derecha. Quiere decir que cuando usted proyecte esto, escúcheme por favor, escúcheme un ratito por favor. Tú tienes que proyectar. O proyectas abajo o proyectas arriba. Si yo proyecto abajo, mira, ve, escúchame. Si tú proyectas abajo, significa que la partícula se mueve a la derecha. Oye, profesor, se está moviendo a la izquierda, entonces no puedo proyectar abajo. Sino tienes que proyectar arriba. ¿Por qué arriba? Porque arriba corresponde al movimiento a la izquierda y se está moviendo a la izquierda. Una vez hecho esto, tienes que unir con el centro. Ya lo uní, profesor. Y ahora, a partir de la línea de la posición de equilibrio, vas a colocar el ángulo. Ya coloqué el ángulo, profesor. Este ángulo se le llama ángulo de fase inicial. El ángulo de fase inicial nace de la posición de equilibrio siempre en sentido antihorario. Yo te voy a preguntar acá, escúchame un rato acá, te pregunto, ¿cuánto vale, por favor, esto de acá? A medios. ¡Tom! Coloco acá arriba. A medios. Oye, radio, pero el radio de la circunferencia es la amplitud. Oye, este es conocido. A medios quiere decir que el ángulo vale 30 grados. Si el ángulo vale 30 grados, alfa vale 150 grados. Pero eso hay que colocarlo en radianes. Y 150 grados es lo mismo decir 5 pi sextos radianes.